Bueno, para empezar a hablar de otra división de la física, en este caso, una de las partes en las que se divide la mecánica, que recordemos que son cinemática, estática y dinámica, para nuestro caso particular vamos a hablar de la estática. Es necesario que recordemos cuáles son los postulados que gobiernan o que fundamentan el estudio de la misma y el de las otras divisiones de la mecánica. Para eso tenemos que hablar del padre de la física clásica, que es el señor Isaac Newton, el cual plantea los siguientes postulados. La primera ley de Newton, también llamada ley de inercia, plantea que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en que se encuentra. Es decir, que si está en reposo, pues a permanecer en reposo, pero que si se llega a mover, lo debe continuar en línea recta y con velocidad constante. Este primer principio o esta primera ley es la que justifica el movimiento que ya trabajamos anteriormente, que es el movimiento uniformemente rectilíneo, que es aquel movimiento en el cual el cuerpo permanece con velocidad constante y en línea recta. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se expresa esa primera ley de Newton? Pues con que la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes cartesianos, tanto en X, en Y y en Z, si estamos hablando de las tres dimensiones, todas ellas son iguales a cero. Cabe aclarar que esta primera ley de Newton es la que determina la condición de equilibrio de un cuerpo, pero ojo que hablamos del equilibrio traslacional, y esa primera condición de equilibrio traslacional se llama primera condición de equilibrio. También hablaremos de una segunda condición de equilibrio que es la rotacional más adelante. Entonces, cuando nos digan a nosotros que un cuerpo está en equilibrio, se puede presentar las dos siguientes situaciones. La primera de ellas es que el cuerpo se encuentre en reposo. O la segunda, que se mueva, pero si se mueve, debe mantenerse, pero con movimiento en el cual la velocidad permanezca constante. Entonces, entender de que equilibrio traslacional implica o estar en reposo o moverse en línea recta con velocidad constante. En las dos situaciones podemos hablar de que el cuerpo cumple con la primera ley de Newton o ley de inercia. ¿Qué ocurre cuando se rompa ese equilibrio? Es decir, cuando la velocidad del cuerpo ya no permanezca constante o el cuerpo ya no se encuentre en reposo. Es decir, que ya existe una fuerza externa que ocasiona que el cuerpo ya no permanezca con velocidad constante o esté en reposo. Entonces diremos de que cuando hay una fuerza neta o una fuerza resultante diferente de cero actuando sobre un cuerpo, esa fuerza resultante va a ocasionar un movimiento uniformemente acelerado. Lo que quiere decir que la segunda ley de Newton es la que fundamenta el movimiento uniformemente acelerado. Y matemáticamente se expresaría que las sumatorias de fuerzas en cualquiera de los ejes, al menos en uno de ellos, ya no es igual a cero, sino que es igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo en esa dirección. Si es en X, pues sería la masa por aceleración en X, si es en Y, la masa por aceleración en Y, y así sucesivamente. Entonces aquí debemos aclarar de que la primera ley de Newton es la que establece la condición de equilibrio de un cuerpo, y la segunda ley de Newton es la que rompe ese equilibrio de ese cuerpo. Y hablemos de una tercera ley de Newton, también llamada la ley de acción y reacción. Entonces ella plantea que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este último va a ejercer una fuerza numéricamente igual sobre el cuerpo A. Entonces, aquí esta flechita está en el sentido contrario, debería aparecer, es al revés. Entonces aquí tenemos la fuerza de acción y reacción, y lo que plantea este principio es de que estas dos fuerzas son numéricamente iguales, lo único que difieren es el sentido de aplicación, es decir, la punta de la flecha me estaría indicando sobre quién está actuando.
O sea que la de acción en este caso estaría actuando sobre B, mientras que la de reacción está actuando sobre el cuerpo A. Por eso, acá matemáticamente estamos viendo de que las fuerzas son numéricamente iguales, lo único que difieren son el signo negativo que indica que una de estas dos fuerzas es negativa. Si yo digo que la primera es positiva, entonces ¿por qué la segunda debe ser negativa? Bueno, nosotros hablaremos de solamente un grupo de 5 fuerzas mecánicas especiales por el momento. Vamos a definir cada una de esas fuerzas mecánicas especiales. Empecemos por ella, la que se llama peso. En algunos textos también se le llama fuerza gravitacional, es la misma cosa. Hablar del peso o la fuerza gravitacional es lo mismo. No confundir fuerza gravitacional con gravedad. Recordemos ya de temas anteriores que la gravedad, cuando se habla de gravedad a solas o a secas, es la aceleración con la que se mueven los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Pero si hablamos ya de la fuerza de gravedad, esta sí es la fuerza con la que son atraídos los cuerpos hacia el centro de la Tierra y esa es la que llamamos el peso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre gravedad y fuerza de gravedad? Pues ya lo acabamos de decir de que la primera, la gravedad, es una aceleración, mientras que la fuerza de gravedad, pues, valga la redundancia, es una fuerza. La diferencia radica en que la gravedad, ojo, la gravedad es solamente la aceleración con la que se van a mover los cuerpos hacia el centro de la Tierra, pero no me interesa la cantidad de masa del cuerpo que se está moviendo hacia la misma, es decir, hacia el centro de la Tierra. Mientras que cuando hablamos de la fuerza gravitacional o peso, ahí sí ya hablamos de la interacción de la gravedad sobre la materia. Es por eso de que la fuerza gravitacional o peso se define como el producto de la masa por la gravedad. Entonces aquí hay que tener claridad con que no hay que confundir el peso con masa. La masa, que vamos a simbolizar con la letra M, representa la cantidad de materia que tiene un cuerpo y esa cantidad de materia no cambia dependiendo del lugar o ubicación en el universo. Es decir, que la masa siempre va a ser la misma en cualquier lugar del universo. Mientras que el peso no, el peso va a depender de la gravedad y la gravedad depende de la ubicación con la cual yo me encuentre con respecto al centro de la Tierra, si estamos hablando del planeta, o sobre el cuerpo celeste sobre el cual me encuentro ubicado. Por ejemplo, no es lo mismo la gravedad en la Tierra que la gravedad en la Luna. La gravedad en la Tierra, nosotros venimos trabajando con un valor aproximado de 10 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que en la Luna es la sexta parte de la Tierra. Lo que querría decir de que cuando yo me transporto a la Luna, pues mi contenido de masa sigue siendo el mismo. Es decir, mi contenido de materia, el número de partículas que componen mi cuerpo es el mismo, pero ya el peso varía. ¿Por qué? Porque la gravedad en la Luna es aproximadamente 1,67 metros sobre segundo cuadrado. Lo que haría de que mi peso en la Luna fuese inferior que el de la Tierra. Resumiendo, la masa es la misma en cualquier lugar del universo. El peso depende de dónde me encuentre yo ubicado en el universo. Y lo otro es cómo se dibuja esta fuerza gravitacional o peso. Pues aquí tenemos representado con rojo el vector. Siempre se dibuja desde el centro de gravedad del cuerpo. Entender el centro de gravedad, pues para estas figuras geométricas también se llama el centro geométrico. Es decir, desde el centro de la figura se dibuja un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. No importa cómo se encuentre ubicado. Noten ustedes que el peso, o sea, este vector que está pintado de rojo, siempre se dibuja hacia el centro de la Tierra, no importando si se encuentra sobre un plano inclinado. Es decir, que la inclinación de esta superficie no afecta el que el vector sea dibujado hacia el centro de la Tierra. Error común que acostumbran a dibujar el peso así perpendicular a la superficie de apoyo y queda como inclinado. Ese es un error común. Entonces no vayan a cometerlo. Es dirigido siempre hacia donde va la gravedad. La gravedad es el que me determina hacia dónde va el vector peso. Entonces no importa la inclinación dirigido hacia el centro de la Tierra. La segunda fuerza mecánica es la normal. La normal es la fuerza que produce cualquier superficie de apoyo, sobre la cual se encuentra apoyado un cuerpo y la función de esa fuerza normal es impedir de que esa superficie permita que ese bloque
la traspase o se hunda en esa superficie. Esta fuerza normal sí depende de la inclinación de la superficie, porque la normal se dibuja perpendicular a la superficie de apoyo. Cuando decimos perpendicular es que forma un ángulo aquí de 90 grados con respecto a la superficie. Entonces, cuando esté inclinada, noten cómo se dibuja la normal, ya va a depender de la inclinación de la superficie, y cuando esté sobre la superficie horizontal, pues la normal quedaría de manera perpendicular. Entonces, el peso no depende de la inclinación, la normal sí va a depender de la inclinación de la superficie de apoyo. La tercera fuerza son fuerzas fundamentales para que nosotros nos podamos mover, es la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se produce por el contacto entre dos superficies ásperas o rugosas. Ahora, ¿hacia dónde va dirigida esa fuerza de rozamiento? Pues eso va a depender del movimiento. Aquí tenemos dos situaciones muy particulares. Cuando un cuerpo esté moviéndose hacia abajo de un plano inclinado, pues la fuerza de rozamiento se produce aquí en la zona de contacto entre el bloque y la superficie inclinada, y esa fuerza de rozamiento trata de impedir de que el bloque se deslice. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al movimiento de ese cuerpo. Esto para el caso de que un cuerpo esté resbalando hacia abajo. Pero ¿qué ocurre si el cuerpo se está moviendo hacia arriba del plano inclinado? Digamos que alguien lo esté empujando. Si el bloque se está moviendo hacia arriba del plano inclinado, pues ahora la fuerza de rozamiento va a tratar de impedir de que el bloque sea desplazado hacia arriba, lo que quiere decir que la fuerza de rozamiento se dibuja en sentido contrario. Entonces, entender que por lo regular, ojo, por lo regular, las fuerzas de rozamiento se dibujan en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de elaborar los diagramas de fuerza, como explicaremos más adelante. Ahora, cuando hablamos de la fuerza de rozamiento, existen dos tipos de fuerza de rozamiento, una que llaman estática y otra que llaman dinámica. Cuando hablamos de la fuerza de rozamiento estática, pues como su nombre indica, es cuando las dos superficies se encuentren en reposo, es decir, que no haya movimiento relativo de una con respecto a la otra. Pero ¿qué ocurre si hay un deslizamiento de una superficie con respecto a la otra? Entonces ya hablamos de una fuerza de rozamiento dinámica. Entonces, estática cuando estén en reposo, una con respecto a la otra, dinámica cuando haya movimiento de una con respecto a la otra. Ahora, ¿de qué depende esa fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento depende de la famosa fuerza normal, la que definimos anteriormente, esta. O sea que la fuerza de rozamiento va a depender de la magnitud de esta fuerza normal. Y observen que la normal siempre se dibuja desde cualquier punto de contacto entre el cuerpo y la superficie de apoyo. O sea que la fuerza de rozamiento depende de la fuerza que se produce aquí en el contacto entre esas dos superficies, que es la que llamamos la normal. Entonces, ¿cómo se define matemáticamente la fuerza de rozamiento? Ella se define como el producto de mu, ya hablaremos de mu, multiplicado por la fuerza normal. Hablemos de este señor mu. Este mu, que es el que llamamos coeficiente de rozamiento, ojo, el coeficiente de rozamiento es una propiedad de las superficies que están en contacto. Y esa propiedad que mide, el coeficiente de rozamiento es una propiedad que mide qué tan rugosa o qué tan áspera es una superficie. Es decir, es la que me dice si la superficie es demasiado, como decir vulgarmente, roñosa o no, o demasiado amorfa. Ahora, como existen dos fuerzas de rozamiento, recordemos lo que acabamos de definir, una estática y otra que llaman dinámica o cinética, lo mismo ocurre con el coeficiente de rozamiento. Hay coeficiente de rozamiento estático cuando no haya movimiento y cinético o dinámico pues cuando haya movimiento. Y siempre los coeficientes de rozamiento estáticos son mayores que los cinéticos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya se ha roto, digamos, esa barrera que impedía que el bloque se pudiese mover. Algo más para decir acerca del coeficiente de rozamiento es que estos mu, así es como se lee este símbolo, una letra griega, este mu, que es el coeficiente de rozamiento, es una propiedad adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene unidades. Es decir, que es un número decimal que por lo general toma valores entre 0 y 1.5. Cuando decimos que toma valores de, por ejemplo, de 0, 0 es para el caso ideal. ¿Qué significa caso ideal? Pues que le digan a usted que las superficies son completamente lisas. Cuando digan el enunciado que
Asuma que las superficies son lisas, estamos asumiendo que mu es igual a 0. Y si mu es igual a 0, significa que no se produce ninguna fuerza de rozamiento. Y el caso más alto sería un valor de 1.5. Recuerden, esto no tiene unidades, es un decimal, es un numerito nomás. 1.5 sería para superficies tan ásperas como el asfalto. Entonces ya en el asfalto, hablar de un coeficiente de 1.5 es un valor extremadamente alto. Entonces no olvidar mu, un valor adimensional, o valor adimensional que determina cuál es el nivel de rugosidad o aspereza de una superficie. Pasamos a la tensión. La tensión son fuerzas que se desarrollan sobre cuerdas, alambres, hilos, cabullas o cualquier elemento similar que funcione de manera de una cuerda. Aquí tenemos representado en un plano inclinado dos bloques se encuentran amarrados por medio de la misma cuerda que pasan a través de una polea, o todas las poleas con las que vamos a trabajar aquí son poleas sin fricción, es decir, poleas ideales. ¿Cómo se dibuja esa fuerza de tensión? La fuerza de tensión se dibuja desde el punto de contacto entre la cuerda y el bloque y sobre la misma cuerda. Noten ustedes aquí. Desde el punto de contacto entre el bloque 1 y la cuerda sobre la misma cuerda. Aquí, entre el bloque 2 y la cuerda, entre ese punto y sobre la misma cuerda. ¿Que por qué no le llamo a esta tensión 1 y a esta tensión 2? Si están actuando sobre los bloques diferentes. Pueden estar actuando sobre bloques diferentes, pero son fuerzas que están actuando sobre la misma cuerda. Si estamos hablando de la misma cuerda, entonces diremos que la tensión es la misma. Ya cuando estemos hablando de que se apareció en el sistema otra cuerda, 2, 3 o 4 cuerdas, ahí sí es necesario utilizar subíndices para identificar o diferenciar una cuerda de la otra. Para este caso, la tensión es la misma porque estamos hablando de la misma cuerda y recordemos que estamos hablando de poleas sin fricción, lo cual no altera para nada la fuerza de tensión que se produce sobre esta. Y por último, las fuerzas elásticas, que son las que se producen sobre los resortes cuando estos son separados de su posición de equilibrio. Cuando estemos hablando de los resortes, es obligatorio que siempre representemos este primer gráfico. Este primer gráfico nos muestra el resorte en su forma natural. ¿Qué significa longitud natural o longitud normal? Significa que el resorte en este momento no se encuentra ni alargado ni comprimido. ¿Por qué es necesario que representemos el resorte en su forma natural o normal? Para poder representar esto que estoy indicando aquí con rojo, que es obligatorio. Este es el equivalente al observador o el sistema de referencia, la posición de equilibrio. Entonces, esta línea imaginaria que estoy representando con rojo se llama posición de equilibrio. ¿Y para qué nos sirve esta posición de equilibrio? Esa posición de equilibrio me sirve como punto de referencia para poder medir una variable que se llama la deformación del resorte, que es la que vamos a simbolizar con la letra X. X cuando sea horizontal y pues Y cuando sea vertical. En este caso, esta X representa la deformación del resorte como aparece acá. X es la deformación del resorte. ¿Listo? X me dice qué tanto se comprimió o qué tanto se alargó el resorte con respecto a la posición de equilibrio. No confundir, ojo, no confundir la deformación del resorte con la longitud del resorte. Que la longitud del resorte sí se mediría desde la pared, pero la deformación se mide desde la posición de equilibrio. Entonces, en este caso, aquí iría hacia adentro porque lo están comprimiendo esta fuerza que está pintada de negro, que es una fuerza externa. Indicamos de que esta F representa es una fuerza externa porque el resorte por sí solito no se va a deformar. Para que se produzca esta fuerza elástica es necesario que alguien ejerza una fuerza sobre este resorte. Ahorita explicamos qué quiere decir eso. Entonces, para que el resorte se deforme tiene que haber una fuerza o que lo comprima o una fuerza que lo estire. Entonces, esta fuerza que está pintada de negra es una fuerza externa, mientras que la que se produce en el interior del resorte, que es la que está pintada de rojo, es la fuerza elástica. O sea, que la fuerza elástica es la que produce internamente el resorte, y noten ustedes que esa fuerza siempre va a tratar de llevar el resorte ¿hacia dónde? Hacia la posición de equilibrio y tratar de
retomar o retornar a su forma original. Entonces, cuando se comprime, la fuerza elástica va dirigida hacia la derecha en este caso para tratar de volver a la posición de equilibrio. Y cuando lo estira, pues la fuerza elástica trata de devolverlo. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto, pues de que esta fuerza elástica siempre va a ser una fuerza de reacción. Recordemos la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, o fuerza de acción y reacción. Aquí la fuerza que está pintada de negro es la de acción, la que está pintada de rojo sería la de reacción. ¿Y eso en qué afecta? Pues que una de las personas que se preocupó por estudiar el comportamiento de los resortes fue el señor Robert Hooke. ¿Listo? Y él llegó a este postulado de que la fuerza que se produce en el interior de un resorte llamada fuerza elástica era igual a una constante K, esta K, constante de elasticidad, aquí aparece el indicado que es una propiedad que mide la rigidez del resorte. ¿Qué significa la rigidez? Pues me dice que tan duro es el resorte. Si el resorte pues es muy fácil de deformar, pues tiene una constante elástica baja. Pero si el resorte es muy duro para deformar, pues va a tener una constante elástica bastante alta. Esta X es de lo que estamos hablando, que es la deformación del resorte. Y este signo menos que se le antepone a la fuerza elástica, como lo aparece aquí ya interpretado o explicado, el signo menos aparece ¿por qué? Porque estas fuerzas que están pintadas de rojo son fuerzas de reacción de acuerdo con la tercera ley de Newton. Y pues las convenciones que se manejan regularmente es que las fuerzas de acción son fuerzas positivas, mientras que las fuerzas de reacción son fuerzas negativas. Entonces, este signo menos es meramente interpretativo, no significa que en las fórmulas matemáticas yo tenga que colocar el signo menos, no, esto para nada. Este menos para indicar de que la fuerza elástica siempre es una fuerza de reacción, es decir, que para que ella se genere debe existir una fuerza externa, como lo tenemos aquí indicado, debe existir una fuerza externa que deforme el resorte para que se produzca la fuerza elástica. Entonces, aquí tenemos fuerza elástica es igual a menos K por X. En realidad sería K por X. El menos es meramente interpretativo. Ahora, regularmente se comete un error en el momento de trasladar este ángulo que forma una superficie inclinada con la horizontal cuando tenemos un cuerpo colocado sobre él. Este que está pintadito de verde es una superficie, es un bloque cualquiera, ¿listo? Lo que está pintado de azul sería el sistema de referencia o el plano cartesiano, y aquí tenemos representado el peso. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para ubicar este ángulo? Digamos que este ángulo sea de 30 grados. Si este ángulo es de 30 grados, ¿dónde quedaría ubicado el ángulo de 30 grados cuando yo lo traslade a ese sistema de referencia? ¿Quedará acá a la izquierda o quedará acá a la derecha? Entonces, si vamos a trabajar numéricamente, diríamos que aquí, si el ángulo es de 30 grados, noten ustedes que si yo completo aquí este triángulo rectángulo, el que estoy demarcando con el puntero del mouse, este es un triángulo rectángulo, entonces si aquí es 30 grados, pues en esta parte superior, ¿cuánto debería medir? Pues 60 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo que se forma aquí en la base, en este rinconcito, pues sería de 90. Recuerde que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo tiene que sumar siempre 180 grados. Entonces, si este vale 30 grados, este de acá arriba debe sumar ¿cuánto? 60 grados. Y si este vale 60, entonces ¿cuánto vale este resto de aquí para acá? Pues los otros 30 grados. O sea que el ángulo de 30 que está aquí quedaría ubicado acá a la derecha de W, que es como aparece acá. Entonces, el ángulo θ que forma una superficie inclinada con respecto al horizontal se traslada al peso pero al lado contrario, es decir, que si la inclinación está hacia la izquierda de la figura, pues acá quedaría la derecha. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen que un niño está empujando un bloque de 20 kilogramos. Ojo, kilogramos es unidad de masa, no confundirla con peso. Recordemos que masa y peso no es lo mismo. Si yo quisiera saber aquí cuál es el peso, recuerde que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Dice que es empujado este bloque desde la base de un plano inclinado 37 grados con respecto al horizontal y con rapidez constante.
Es decir, que si la rapidez es constante, significa que va a estar cumpliendo la primera ley de Newton, es decir, equilibrio. Recuerde que equilibrio es o estar en reposo o moverse con velocidad constante en línea recta. ¿Qué piden? Que determine la fuerza ejercida por el niño, que la han llamado F. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado, μ, es de 0.2. ¿Qué tipo de coeficiente de rozamiento sería este? ¿Estático o dinámico? Pues como hay movimiento de este bloque con respecto a la superficie, sería dinámico, ¿no? Bueno, sería μ cinético o μ dinámico. Resulta que son tres fases que se deben cumplir en la solución de problemas tanto de estática como de dinámica. Ojo, para estática y para dinámica los pasos son los mismos, o sea que se puede generar como un algoritmo. El primero de ellos, elabore el diagrama de fuerzas. O primero se elabora el diagrama de fuerzas. ¿Qué es el diagrama de fuerzas? Pues mostrar el gráfico original que nos estén dando o el que nosotros planteemos o interpretemos con todas las fuerzas de las cuales acabamos de dar la definición. Entonces, si yo dibujo este bloque, ¿qué otras fuerzas, además de la fuerza ejercida por el niño, estarían actuando sobre este bloque que está pintado de verde? Pues una de ellas sería la que actúa desde el centro de gravedad de esta figurita y que va dirigida hacia el centro de la Tierra, que es ¿cuál? El peso. La otra sería, como se encuentra apoyado sobre una superficie plana perpendicular a la superficie de apoyo, estaría la normal. Y como hay fricción entre el bloque y el piso, aquí en la parte inferior se produciría una fuerza de rozamiento. Ahora, ¿hacia dónde iría la fuerza de rozamiento? Pues como este bloque está subiendo, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Miremoslo acá. Entonces, el bloque está ascendiendo, entonces con velocidad constante. Si la velocidad es constante, recordemos que por definición la aceleración es igual a 0. La flecha que está pintada de negro me indica hacia dónde se está moviendo el bloque para poder justificar que la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Entonces aquí aparece el peso. Recuerden ustedes que siempre es un vector desde el centro de la figura hacia el centro de la Tierra y es el producto de la masa por la gravedad. Aquí tenemos la fuerza normal, que recuerden es un vector que se dibuja perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados aquí con la superficie. A esto es lo que llamamos el diagrama de fuerzas. Después de que se elabora el diagrama de fuerzas, se elabora algo que se llama el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Como su nombre lo indica, es representar únicamente un diagrama donde esté el bloque o el cuerpo sobre el cual están actuando las fuerzas. Es decir, ya no dibujamos el niño, no dibujamos la superficie inclinada, ya no dibujamos nada más. Solamente dibujamos el bloque con las fuerzas que están actuando sobre él, que son el peso, la normal, la fuerza que ejerce el niño y la fuerza de rozamiento, y esta flecha que me indica hacia dónde es que se está moviendo ese bloque. Como estamos hablando de un cuerpo que está apoyado sobre una superficie inclinada, aquí hay que tener en cuenta que el eje X siempre lo vamos a dibujar paralelo a la superficie de apoyo. Entonces, si aquí la superficie, mire, si la superficie de apoyo está inclinada de esta manera, con este mismo ángulo de inclinación es que dibujaremos el eje X. Entonces aquí aparece el eje X dibujado con el mismo ángulo de inclinación de la superficie. Y perpendicular a ese eje X, pues iría el eje Y. Entonces, X y Y. Ahora, en cuanto a los sentidos, recordemos que nosotros acordamos anteriormente de que hacia donde se mueva inicialmente ese cuerpo, pues hacia allá el sentido es positivo. Como el bloque está subiendo por este plano inclinado, entonces significa que hacia arriba el sentido va a ser positivo en el eje X, negativo en el eje X hacia la parte inferior. Ahora, en el eje Y hay movimiento, pues en este eje no hay movimiento, o sea, en este sentido o en esta dirección no hay movimiento de ese bloque, él ni se levanta con respecto al plano inclinado ni se hunde. Lo que quiere decir que usted puede colocar los sentidos aquí en el eje Y como usted quiera. Yo lo coloqué positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Si usted quiere invertir el orden de estos signos, no afecta. ¿Listo? Pero eso sí, no olvidemos de que hacia donde se mueve inicialmente el cuerpo, hacia allá el sentido va a ser positivo. Y trasladamos estos vectores, los convertimos en vectores concurrentes. Es decir, que todos los vectores sean dibujos desde el origen. ¿Qué harían? La fuerza que ejerce el niño, que haría la fuerza normal, que haría la fuerza de rozamiento y que haría el peso. Que ya aquí multiplicamos
los 20 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, y nos daría 200 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esa combinación de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado define la unidad de fuerza en el sistema internacional, que es el Newton. Ahora, de las 4 fuerzas que hemos trasladado a este plano cartesiano, la única que no quedaría sobre los ejes es el peso. Es por eso que me toca hallar las componentes. Entonces, representamos aquí con líneas punteadas las proyecciones sobre los ejes y representamos aquí las componentes del peso. Esta sería la componente del peso en el eje. Este es el eje Y, W sub Y, y este, recuerden, el ángulo donde quedaría ubicado. Como el ángulo aquí en la figura está ubicado hacia la izquierda, significa que acá el ángulo de 37 quedaría a la derecha del vector W, del peso. Entonces, este cateto se convertiría en el cateto adyacente para el ángulo de 37. O sea que si es adyacente, sería que la componente del peso en Y es el peso por el coseno de 37. Mientras que la otra componente, esta la componente del peso en X, esta componente sería en magnitud igual a esta longitud. Este es el cateto opuesto para 37, sería que W en X es W por el seno de 37. Y ya tendríamos listo el diagrama de cuerpo libre, para que apliquemos ahora sí la que matemáticamente corresponde a la primera condición de equilibrio, la que plantea el señor Isaac Newton en su primera ley, que es que las sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y sean iguales a 0. Entonces hacemos sumatorias de fuerzas en X igual a 0 y sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Empecemos con las de Y. ¿Cuántas fuerzas aparecen aquí en el eje Y? Aparecen solamente 2 fuerzas. Hacia el sentido positivo aparece la normal y hacia el sentido negativo la componente del peso en Y. Entonces quedaría la normal menos el peso en Y. Reemplazamos la componente del peso en Y, que es W por el coseno de 37. Y reemplazamos numéricamente el peso por 200 y el coseno de 37, que recordemos tiene un valor de 0.8. Multiplicamos, esto nos daría 160 newton y despejamos la normal. Y de esa manera hemos obtenido el valor de la fuerza normal que estaría actuando sobre este bloque. O sea que esta normal tiene un valor de 160 newton. Ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántas fuerzas aparecen aquí sobre el eje X? Aparecen 3 fuerzas. Estarían la fuerza del niño, la fuerza de rozamiento y esta que es la componente del peso en X. Pues quedaría la fuerza del niño menos la componente del peso en X menos la fuerza de rozamiento. La componente del peso en X ya la tenemos aquí, que es W por el seno de 37 menos la fuerza de rozamiento. Y recordemos que esta fuerza de rozamiento se define como mu por la normal. 200 por el seno de 37, que es 0.6, nos daría 120 newton. Y aquí, pues, la mu por la normal sigue siendo la definición de la fuerza de rozamiento, que ahorita, como ya conocemos la normal, la podemos reemplazar. El mu, recuerde que es el coeficiente, ya nos dieron el que vale 0.2, lo multiplicamos por el valor de la normal, 160 newton, tiene un valor de 32, sumamos este par de valor porque ambos son negativos y lo mandamos al otro lado y obtenemos que la fuerza que está ejerciendo el niño es de 152 newton. Y de esa manera ya respondimos el primer problema de estática. Entonces, en resumen, en el momento de resolver los problemas de estática, no olvidar que son 3 fases que se deben cumplir. La primera, elaborar el diagrama de fuerzas. La segunda, elaborar el diagrama de cuerpo libre y luego trasladar esas fuerzas a un sistema de referencia o un plano cartesiano. Y no olvidar que el eje X es el que se dibuja siempre paralelo a la superficie de apoyo o paralelo a la superficie de apoyo o paralelo a la superficie inclinada. Si tenemos cuerpos que estén suspendidos o colgados, pues no es necesario dibujar un plano inclinado, un eje cartesiano así inclinado, ¿no? Lo dibujamos normalmente horizontal y el eje Y vertical. Y lo último es aplicar ya matemáticamente la primera condición de equilibrio. ¿Listo? Hemos indicado, aunque se ha interpretado el siguiente problema, dice que un cuerpo de peso, ojo, aquí ya me están dando el peso, esto no es la masa, el peso, o sea que aquí ya está multiplicado por la gravedad, está suspendido de un hilo que forma un ángulo de 37 grados con la vertical cuando está sometido a una fuerza horizontal F. Y pregunta que cuáles son la fuerza F y la tensión del hilo. Entonces, inicialmente esta cuerda se encontraba sobre la línea vertical.
Para que ella se separe de la posición vertical, pues debe haber actuado una fuerza horizontal que es la que hemos indicado aquí como la fuerza F. Continuamos haciendo el diagrama de fuerzas, nos queda únicamente la tensión. Recuerda que la tensión se dibuja desde el punto de contacto entre la cuerda y el bloque y sobre la misma cuerda, y desde el centro de este circulito y hacia el centro de la Tierra que haría el peso. Ese sería el diagrama de fuerzas. Ya lo que sigue es el diagrama de cuerpo libre. Noten ustedes aquí cómo se dibuja el plano cartesiano o el sistema de referencia. Como aquí no hay movimiento de esta esferita o de este círculo, ustedes pueden colocar los sentidos en el plano cartesiano como ustedes quieran. Se descompone la tensión porque esta tensión no queda sobre ninguno de los ejes. Ojo con la traslación del ángulo de 37 grados. Como está formado con la vertical, entonces aquí debe quedar también es con la vertical. Hallar las componentes y luego aplicar matemáticamente la primera ley de Newton. ¿Listo? Y les queda un tercer ejercicio para que lo revisen. Ustedes ya está resuelto, donde ya aparecen más de una cuerda. Entonces, cuando aparece más de una cuerda, ya hay que enumerarlo. Cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3, cuerda 4, cuerda 5. Por lo tanto, aquí habrían 5 tensiones. ¿Y cuántos diagramas de fuerza hay que hacer? Entonces, habría que hacer un diagrama de fuerza. Primero, uno para el bloque A. Otro para este punto donde van a converger la cuerda 1, cuerda 2 y cuerda 3. Luego aquí, otro, aquí en este punto donde convergen la cuerda 3, 4 y 5. Y un último, cuando para este bloque de 64 newton. De todas maneras, el ejercicio que está resuelto. Están los 4 diagramas de fuerzas para cada uno de ellos, sus correspondientes diagramas de cuerpo libre y aplicación de la primera ley de Newton. De revisarlo para que en un próximo encuentro revisemos con detalle y aclaremos alguna duda o inquietud que tengan con respecto al mismo. Y aquí aparece también uno de resortes, ¿no? Espero que lo revisen y me hagan las cuestionamientos o dudas o inquietudes que tengan con respecto al mismo.